Empecé. Buenas tardes, alegría de saludarlos, la comunidad educativa pastoral del posnoviciado Beato Felipe Rinaldi. Es un gusto estar con ustedes y con las personas que se conectarán o verán esta transmisión. Es muy importante para nosotros la lección inaugural. Desde hace años se viene implementando. Es un momento de reflexión. Bien sabemos que esta casa ya no es estudiantado, sino que estudiamos directamente en la UPB, pero estos espacios de reflexión son una provocación para el tema investigativo, para descubrir dentro de la investigación todo un mundo de prácticas que nos puede ayudar a reflexionar en torno a la pastoral, a lo que hacemos con los jóvenes, ¿no? En nuestra misión de educar y evangelizar nuestro binomio. Agradecemos la presencia del profesor Santiago Rojas Mesa. Fue algo muy curioso que para descubrir, pues, digámoslo así, su perfil. Estoy haciendo actualmente una maestría en filosofía en la UPB y justamente los diálogos más acalorados en torno a hermenéutica o algunos temas de filosofía salía ese nombre. El profesor Santiago en su clase nos dijo esto, nos dijo lo otro, y es muy interesante porque esos docentes que dejan huella precisamente en sus estudiantes, pues generan eso, generan expectativa. Dice uno que bueno invitarlo y que esté con nosotros también para que nos comparta su conocimiento, sus experiencias. Después eso lo contrastamos aquí porque en un diálogo con uno de los muchachos, ve, ¿y vos conoces a tal docente? Claro, me dio clases el semestre pasado, es muy bueno, y ya invitémoslo a que nos comparta algo de sí. Bueno, esta lección titulada Hermenéutica del cuidado, la búsqueda comprensiva en tiempos del mundo digital, precisamente es una provocación a eso, a que nos podamos interpretar en estos tiempos de tanto bombardeo informacional. Y algo pues que también muy curioso, el profe se identifica en tres campos de la filosofía. Uno es la filosofía, la literatura y la estética. Terminó su pregrado en la UPB, si no estoy mal, en el 2010 y en la Universidad Nacional de Colombia en el 2017, la maestría en filosofía sí, estética. Y ahora pues está a puertas ya de culminar su doctorado. Ya tengo entendido que terminó su tesis doctoral, dentro de poco ya va a hacer el ejercicio de defensa o de sustentación. Entonces es una alegría, siéntase como en casa y bueno, un gusto. En el caso de ustedes, yo estoy también muy honrado porque me invitan pues, a esta lección inaugural. Siempre es muy importante pues también espacios de reflexión, ¿cierto? Entonces la mayoría me conocen en el ejercicio docente, entonces no tiene mucho sentido uno volver sobre temas que ya se tratan, que ya hemos tratado, que se van a tratar para los que están actualmente. Pero sí había una pregunta que nos llamaba mucho la atención, es, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el horizonte de una rama como la hermenéutica en tiempos contemporáneos, ¿cierto? Específicamente también otra cosa aquí que tiene que ver con el horizonte de la filosofía del cuidado en términos del conocimiento actual y de los retos que plantea pues, el mundo actual. Eso fue como lo que intentamos hacer. Está un poquito lejano. Y una de las preguntas entonces que nos generaba era eso, ¿cierto? Bueno, por lo menos mi pregunta en términos muy experienciales era ¿qué poder decir que no sea necesariamente novedoso? Porque no es por el afán de novedad que se dice. Todos están viendo la atención al detalle. Ya lo voy a lograr. Una experiencia estética. Logré la tesis doctoral. Pequeño paréntesis, la entregué este lunes. Entonces soy un hombre libre en este momento. Por lo menos 3 meses hasta la defensa, pero soy un hombre libre. Bueno, volviendo al tema, entonces la pregunta era ¿qué se puede decir, cierto? Específicamente porque ustedes saben que cuando uno trabaja con temas hermenéuticos, una de las condiciones que tiene que vérsela sí o sí necesariamente es con el horizonte del pasado. Y eso, evidentemente, en una época como la actual, que está privilegiando el presente,
que está privilegiando sobre todo el presente, una especie de presentismo a veces desbordado, a veces medio esquizofrénico. Las preguntas y las respuestas hermenéuticas nos pueden ofrecer también como una variación sobre el sentido de lo que somos, ¿cierto? Específicamente porque nos plantea retos sobre nuestra propia identidad, nos plantea retos sobre también nuestro propio presente, y es ahí donde está como la clave que yo creo que la hermenéutica puede servir, ¿cierto? Específicamente porque sabemos muy bien que la filosofía no es hija de la moda, aunque tenga modas. Que la filosofía, digamos, por ejemplo, tiene que verla de manera profunda con las diferentes como cosmovisiones que tiene una época y sus diferentes maneras de plantearse preguntas, y evidentemente nosotros tenemos un reto en el presente sobre el sentido de eso, ¿cierto? ¿Me podrías pasar por la siguiente? Entonces la primera cosa que me gustaría hablar es de esa diferencia entre, digamos, por ejemplo, una rama, como es la rama de la hermenéutica, y otra rama, como es la rama del cuidado de sí, específicamente porque generalmente las tendemos a ver como cosas separadas. Sabrán muy bien los que ya pasaron por la clase que yo tiendo a terminar con una cosa que es la preocupación política y ética que tiene la filosofía hermenéutica, específicamente porque en el siglo XX se hizo muy consciente que conocerse, comprenderse, comprender a los demás también tiene una relación directa pues con el mundo de los otros. No es solamente una preocupación textual, no es solamente una preocupación metodológica, sino que tiene que ver también con el entramado de los otros, tiene que ver con el entramado de reconocimiento de una tradición. Fundamentalmente el concepto de tradición es necesario para la hermenéutica, y eso también nos lleva a nosotros a una posibilidad que es la del cuidado de sí y evidentemente el cuidado de los otros, ¿cierto? El reconocimiento, digamos, por ejemplo, significativo del lugar de enunciación de uno, el reconocimiento significativo del lugar de enunciación de los otros, nos plantea retos fundamentales en nuestro ejercicio, ¿cierto? No solamente ejercicio filosófico o ejercicio pedagógico, sino también un ejercicio fundamental que es el ejercicio ético y político con los demás. Y ahí es donde yo creo que hay una posibilidad, una clave para eso. Entonces, en primer lugar, nosotros deberíamos, pues como podríamos plantear una pequeña diferencia, y es que las claves de la autocomprensión histórica, las claves de la autocomprensión, digamos, por ejemplo, del horizonte, como se los había dicho, de pertenencia cultural, político, religioso, social, que forman el contexto en el cual un individuo hace parte, permiten también el acceso a otras formas de cuidado, ¿cierto? En este caso no estamos hablando de un cuidado de sí que tenga que ver con un puño individualista, no es ese, digamos, por ejemplo, esas formas que se centran solamente en el sujeto intelectual que resuelve problemas teóricos, sino que estamos hablando de algo más que es la pertenencia de un sujeto a una comunidad con la cual puede hacer parte, puede generar preguntas y respuestas fundamentales para entablar un diálogo pues, significativo con la cultura, y en ese caso también para asumir los problemas de nuestra época. Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen también? Que las imágenes son significativas dentro de los entramados textuales. Tiene que ver directamente también con una preocupación sobre nosotros y el presente. Si ustedes han analizado algo de esta imagen, sabrán muy bien que esto es Rafael, esto está en el Vaticano, específicamente creo que son las instancias papales. Y una de las cosas que tiene esta imagen es que habla del pasado, pero también del presente de su época. Hay representaciones de rostros de personajes de su época que están inscritos ahí. Y no solamente eso, sino que pues, se conoce como la Escuela de Atenas, pero realmente pues, hay filósofos de toda la historia, ¿cierto? Por lo menos los que se consideran importantes en el horizonte renacentista. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay una necesidad de interpretar el pasado para dar claridad del presente. Recuerden que la clave de la hermenéutica contemporánea es esa. El estudio del pasado aclara las condiciones del presente y por lo tanto nos permite a nosotros encarar los retos del presente y evidentemente generar una posibilidad hacia el futuro. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Ahora, si nosotros estamos en un mundo como el mundo contemporáneo, en un mundo que por primera vez tiene retos que nunca antes el ser humano había tenido en términos de la digitalización, en términos de la velocidad de transmisión de conocimiento, en términos, digamos, por ejemplo, de la aceleración de la producción textual. Una de las cosas fundamentales de esto es que esto nos genera a nosotros una atención sobre las maneras en que asumimos el pasado,
Ustedes sabrán muy bien que a veces incluso se siente como si cualquier referencia al pasado fuera a veces como una especie de medio estorbo, o incluso que se puede convertir simplemente en un, no sé, como en uno de estos videitos de ¿sabías que? Lo único importante es como el dato curioso sobre el pasado, pero nada más que eso. Es decir, como si el pasado ya no fuera significante en términos de tradición, en términos de identidad, en términos de relaciones comunitarias, sino que se convirtiera simplemente en un objeto de consumo curioso. Y eso evidentemente tiene que ver con la aceleración de lo que nosotros estamos viviendo. Anteriormente los ritmos de producción de conocimiento, sabrán, ya se los he comentado también, eran mucho más lentos. Avanzábamos a la velocidad de alguien que copiara con la mano. Y ese era el ritmo fundamental del conocimiento. La capacidad de transcribir que había de un texto a otro se daba también por el ejercicio de los copistas. Recuerdan toda la tradición medieval, digamos, por ejemplo, de los ilustradores y los copistas que se dedicaban a esto. Después la imprenta nos aceleró un poco más y generó un universo de lectores que anteriormente no existía. En el siglo XX la invención de las rotativas hicieron que los periódicos sí fueran aumentando también la capacidad pues, de transmisión de información, y por primera vez desde los años de 1990 en adelante tenemos un reto muy extraño, y es que la digitalización hizo que nosotros pudiéramos tener información in situ, aquí y ahora, textos que responden inmediatamente. Y esa idea de los textos que responden inmediatamente, o comunicaciones que tienen la forma de escritura pero que tienen las dinámicas de la oralidad, implica también, digamos, por ejemplo, una pérdida, bueno, mejor que decir pérdida, un desdibujamiento de los límites a los que nosotros estamos acostumbrados por los ritmos de escritura y los ritmos de producción también de lectura. Y evidentemente eso plantea para nosotros una gran problemática. Estamos acostumbrados a lecturas lentas, estamos acostumbrados a ritmos lentos de aprendizaje, estamos acostumbrados a, sabrán muy bien ustedes que si uno intenta aprender muy rápido puede caer en bulimia académica. Y si no saben qué es bulimia académica, creo que se autoexplica. Eso de tragar y tragar textos para poder presentar un examen, y después del examen uno queda igual de vacío, ¿cierto? Porque igualmente el conocimiento tiene sus propias digestiones, tiene sus propias formas de irse consolidando en uno, ¿cierto? Pero eso también implica, digamos, por ejemplo, este horizonte. Piensen, incluso ahorita yo estaba diciendo eso en clase, nosotros tenemos un horizonte actual en el cual podemos producir textos de manera inmediata. Incluso en sus celulares ustedes pueden tener más información que la biblioteca de Alejandría. Actualmente un ser humano contemporáneo puede tener mucha más información que cualquier filósofo griego, y no obstante la pregunta es cuál es el uso y cuál es la forma que es. Y eso plantea una de las cosas, o una de las grandes problemáticas contemporáneas en términos de autoconciencia, en términos de autointerpretación, porque es cuál es el planteamiento ético que hacemos alrededor de eso. Una de las primeras lógicas, digamos, por ejemplo, difíciles de esto es que podemos caer muy rápido en el pesimismo, específicamente en el pesimismo que habla de deshumanización, como si el avance de la tecnología lo único que tuviera para ofrecernos es un horizonte sin humanidad, un horizonte donde no hay ninguna opción, digamos, por ejemplo, el encuentro del otro, como si la única opción fuera la soledad de las redes o el narcisismo de las redes, que también es muy preocupante, ¿cierto? O incluso lo que para mí es mucho más complicado, la pérdida del sentido de la autoría. Se pierde la autoría porque de un momento a otro se replica tanto la información que ya no es posible rastrear su origen, no es posible rastrear su tendencia, no es posible rastrear su lugar de enunciación. Y eso evidentemente nos genera a nosotros nuevamente un nuevo reto en términos de autocomprensión, en términos de relación con el otro. Y no se trata, pues creo yo, de caer en un pesimismo per se, porque creo que esa siempre es la respuesta un poco falta de creatividad, un poco creativa, ¿cierto? Pesimismo inmediato sobre las redes a veces nos pueden generar, o incluso pues sobre el mundo digital en general, nos puede generar a nosotros muy rápidamente la idea de que no hay ningún tipo de escapatoria, pero esa respuesta, ¿qué nos genera? ¿Qué nos deja ver? ¿Y qué nos evita ver en términos del horizonte del presente, ¿cierto? También yo soy de las personas que creen que una de las cosas fundamentales que hay que hacer con la tecnología es educar al que la usa, no necesariamente satanizarla y decir que acá no hay ninguna opción, sino preguntarnos, digamos, por ejemplo, cómo generar algún tipo de usuario ético
algún tipo de usuario que tenga un compromiso con las nuevas generaciones para que puedan asumir, digamos, por ejemplo, el reto también del presente tecnológico sin perder el horizonte del pasado, que es tal vez la gran pregunta que tenemos hoy en día específicamente pues con esto, ¿cierto? Cómo mantener una atadura con el pasado que sea significativa sin que eso se convierta en un lastre, pero tampoco cómo caer en un presentismo en el que cualquier cosa del pasado debe ser eliminada por el nuevo presente, que es ahí donde vale la pena pues hacer unas preguntas. Entonces a veces nos podemos sentir de esta manera, ¿cierto? Todos conocerán el mito de Sísifo, saben muy bien que se popularizó por Albert Camus y el mito de Sísifo. Es uno de los pilares pues también de la vida contemporánea, uno de los pilares de lo que se siente estar en el mundo del presente, como si no hubiera ninguna escapatoria, como si tuviéramos que volver una y otra vez a repetir los mismos caminos, pues pasar a la siguiente. Pero para nosotros se nos actualiza más o menos como de esta manera. Ahora, lo interesante es que por alguna razón esto se ve más terrible que la otra imagen. Por alguna razón, lo digital, que supuestamente no tiene peso, se nos presenta a nosotros como un horizonte mucho más terrible y mucho más pesado. Porque de alguna manera es como si el universo simbólico pudiera ser mucho más atroz que el universo sólido y duro de una piedra. Y evidentemente eso también tiene que ver con lo que sucede con nuestras identidades digitales, con lo que sucede en términos de la exposición de nosotros frente a la red, ¿cierto? Casi que como si nosotros hubiéramos construido la mayoría de nuestras identidades ya no alrededor de lo que anteriormente se hacía, digamos, por ejemplo, en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX era muy claro que las identidades tenían que ver con el lugar de pertenencia de alguien y su origen, la geografía que lo ubicaba a una comunidad, un trabajo que lo relacionaba con otros, una relación que era, digamos, por ejemplo, la relación de la religión con la comunidad a la que pertenecía. No solamente eso, sino evidentemente su lugar de aporte laboral, el aporte, digamos, por ejemplo, a algún tipo de nación o no. Y es como si eso se hubiera desdibujado y nuestras identidades digitales fueran cada vez más cercanas al tipo de consumo que tenemos, al tipo de imágenes que producimos o al tipo de imágenes que compartimos, y casi como si eso se convirtiera en el sello fundamental de algo, como si las imágenes se hubieran convertido en algo, si utilizamos, digamos, por ejemplo, la concepción de alguien como Bauman, líquidas, o como si se hubieran vuelto gaseosas, como si no tuvieran peso, pero irónicamente tienen tanto peso porque nos conectan tanto a los demás de una manera tan inmediata que sentimos como si eso fuera mucho más imperativo, la necesidad de responder inmediatamente frente al presente. Ahora sí. Entonces la gran pregunta es esta: en un horizonte como el horizonte digital, una filosofía como la filosofía hermenéutica, que tiene como claves contemporáneas un uso fenomenológico del pensamiento y la comprensión, en ese caso una explicación sistemática del horizonte de nuestras experiencias lingüísticas, experiencias históricas, experiencias evidentemente de mundo, que nos puede aportar y que nos puede responder. En ese caso yo creo que tal vez lo más sano sería decir no la retoma de la tradición, sino la actualización de la tradición, específicamente en un horizonte ético como el contemporáneo, porque una de las cosas que yo creo que se pone en riesgo en el mundo digital es precisamente la opción ética que tiene alguien de situarse en relación al universo al que pertenece. Básicamente se trata de una cosa fundamental. Se trata de una cosa elemental, y es retomar los procesos comprensivos. Pequeño paréntesis teórico. Recuerden que comprensión es diferente al concepto de interpretación. Mientras que la mayoría de las hermenéuticas, más o menos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, están fundamentadas en la interpretación textual, en el siglo XIX una de las cosas fundamentales va a ser el proceso de comprensión, que implica un compenetramiento o una lógica de alteridad con el universo simbólico del otro. ¿Por qué se dio? Específicamente porque la hermenéutica tuvo un viraje hacia la historicidad. Se preocupó, digamos, por ejemplo, por cómo es el universo simbólico de otras épocas. ¿Qué significa, digamos, por ejemplo, la experiencia de la valentía en algún lugar como el mundo griego o el mundo medieval? Y cómo eso difiere de nuestro horizonte. Y eso precisamente, una de las cosas que fue construyendo fue una conciencia de la propia época, ¿cierto? Ese carácter epocal de la hermenéutica tal vez va a ser fundamental para poder establecer
que la comprensión siempre es mucho más amplia que la interpretación. Porque mientras que la interpretación implica el horizonte de procesar una información muy específica, la comprensión implica procesar el mundo de la experiencia del otro, no solamente el mundo de las ideas del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente nos plantea a nosotros un reto que es más allá que simplemente un reto interpretativo. Es el reto por poder entender todo el universo de significación del otro, evidentemente, pero sobre todo el propio universo. Esa clave de que siempre se establece un diálogo entre el universo ajeno y el universo propio es lo que fundamentalmente establece las posibilidades de la comprensión. Piensa en algo tan básico, y creo que la mayoría me han escuchado este ejemplo cada vez que yo les daba clase, es que ustedes desde que me vieron la primera vez interpretaron algo. Pero la pregunta es en qué momento más o menos fueron capaces de comprender yo desde dónde tenía, yo desde dónde sugería una idea, yo desde dónde hablaba algo. Eso implica también un horizonte de familiarización, implica un horizonte de ir haciéndose con el mundo del otro, es decir, un mundo de experiencia. Y es a través de ese mundo de experiencia lo que nosotros actualmente podemos poner, digamos, por ejemplo, como una posible respuesta a los retos que nos pone la digitalización. Reto número 1, y tal vez de los más importantes, la homogenización del pensamiento. Eso tiene que ver con los procesos fundamentales del mercado. Sabes muy bien que uno de los grandes problemas de las redes es que es lo popular lo que se termina replicando, no necesariamente lo bueno, sino lo popular. Y lastimosamente dentro del mundo popular una de las cosas que ha surgido es también la simplificación de los mensajes. Sabes muy bien, digamos, por ejemplo, todo este reto que tiene el cerebro actualmente humano, que su spam de atención, su capacidad de concentración se ha ido reduciendo. La gente que es mucho más jóvenes que ustedes, 16, 17 años, en este momento pueden tener aproximadamente unos 38 segundos de capacidad de atención directa antes de desconcentrarse muy rápidamente, porque estamos, digamos, por ejemplo, acostumbrados al swipe, pues, eso que se conoce como el swipe infinito, al scroll infinito, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que hace por ahí unos 7 años uno llegaba al borde de una página y le tocaba hundir siguiente? Piensa en lo que hace que se pierda eso. La sola cosita de el decir que hay que dar un siguiente, antes eso como que generaba la posibilidad de alguien parar, como que le generaba la sensación de que alguien podía, listo, ya vi suficiente. Fue en la página 38, creo que ya vi suficiente por hoy. Pero piensen que de un momento a otro uno puede consumir cuántas cantidades de páginas una y otra vez. Como si las concepciones de la libertad humana, simple y llanamente por haber sido ilimitadas, nos fueran generando a nosotros como esa sensación, pues, como de un consumo infinito. Pero eso implica también una homogenización del pensamiento, una homogenización de los ritmos, e incluso para mí una cosa muy complicada que personalmente me parece uno de los grandes retos y una de las cosas que más detesto en la vida, la homogenización de la cultura. La idea, digamos, por ejemplo, que todos tenemos que ser como estadounidenses, que todos tenemos que pensar como gringos con los valores gringos, como si las diferencias culturales no fueran algo que se fueron desarrollando como parte de la riqueza humana. Y eso precisamente también puede generarnos esa idea. Digamos, por ejemplo, la idea de que hay que maldecir o desdecir del propio idioma o de los idiomas que otras personas han tenido. Y esa noción, digamos, por ejemplo, de que lo popular es lo significativo, claro, puede llevarnos a ese riesgo de una homogenización que ya ni siquiera es la homogenización cultural, sino la homogenización de cómo asumimos al otro como válido o inválido solamente porque se parece a los consumos que tenemos o no. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez el reto para mí más fuerte que tiene el mundo contemporáneo es el reto de asumir al otro como un consumo, como un objeto de consumo, como un objeto que puede ser de mi entretenimiento o no, como alguien que es parecido a mí simple y llanamente porque tiene algo de esas formas de visibilizarse y de exteriorizarse con el otro. Ahora, ustedes saben muy bien que el riesgo de la endogamia, saben muy bien eso por genética, es que siempre tiende a sacar todo lo recesivo, toda la violencia, todas las formas, digamos, por ejemplo, de negación del otro. Y tenemos mucha historia para saber lo problemático que eso es. ¿Puedes seguir, por favor? Es casi como si nosotros estuviéramos en este universo, ¿cierto? Por eso se habla actualmente del narcisismo contemporáneo.
¿Ustedes recuerdan el mito de Narciso? ¿Recuerdan cómo él se enloquece o no? Narciso, al ser tan hermoso, le niega su amor a las diosas, no recuerdo a cuál. Y Eco va, si no estoy mal, donde Apolo, o es donde Artemisa. Por los celos. Y lo que hace entonces es que ella lo condena a no poder amar a nadie más que a sí mismo. Claro, eso es un problema pues, en la mitología griega, porque pues, uno no puede rechazar, no puede ser tan arrogante como para rechazar la ayuda de un dios, ¿cierto? Una diosa. Entonces eso va a implicar que uno enloquece, termina enamorándose de su propia imagen, ahogándose en su propia imagen. ¿Cuándo fue la última foto fea que ustedes pusieron de ustedes? Pregunta, en sus redes. Espérese un momento. Por ejemplo, yo tengo una cosa que hace mi hermano. Mi hermano me enseñó una cosa fundamental como de resistencia contra el narcisismo contemporáneo. Saca la cámara, toma la foto, quede lindo, no importa. Porque piensa, digamos, por ejemplo, lo que hace eso, la imagen editada una y otra vez. Nos volvemos en editores de nosotros, pero el problema de la edición es que pasa por la censura. Como si estuviéramos censurándonos a nosotros mismos la posibilidad de la naturalidad de las relaciones. La naturalidad, digamos, por ejemplo, con la que anteriormente nos acordábamos de la gente. Les hago la siguiente pregunta. Si ustedes en este momento, y Dios quiera que sea muy lejos, llegan a morir, no los van a recordar por la carita, como de Disney o de Pixar. Posiblemente se van a acordar de los gestos raros, de las caras charras, se van a acordar de las muecas que hacía. Nosotros somos naturalmente eso con los demás, y de un momento a otro en las redes no. Todos bien puestos, ¿cierto? Piensen, digamos, por ejemplo, lo extraño que es eso. A mayor visibilidad, nosotros pensábamos que íbamos a tener mayor libertad de expresión y de pensamiento. Y de un momento a otro nos estamos volviendo precisamente en gente que se esconde con la hiperproducción de la imagen. Ojo con esto, la mejor manera de esconder algo no es prohibiéndolo, es haciendo tanto ruido que se convierte en algo muy importante, generando tanta información que de un momento a otro las demás personas son incapaces de discernir en el horizonte de la significación de la misma. Pasa lo mismo con la propia imagen. La pregunta es de qué se está escondiendo el ser humano contemporáneo con la necesidad de ser perfecto frente a los demás. Ustedes saben muy bien, porque tienen vida comunitaria, que lo primero que uno reconoce del otro amorosamente son sus defectos, porque el otro también reconoce amorosamente los defectos de uno. Y ahí, en esa mediación, se hace comunidad. Fundamentalmente, en el... Te reconozco. En ese horizonte, digamos, por ejemplo, hombre, es que es muy difícil uno poder presentarse fallido frente a los demás, pero ¿qué es lo que uno termina escondiéndose de sí, cierto? Porque es que, yo no sé si se dan cuenta, pero lo que hay dentro de eso no es una estrategia de socialización, es una estrategia de mercadeo. Nosotros somos como productos de nosotros mismos, nos mostramos como si fuéramos literalmente, piensen incluso pues, todas las redes sociales, pero ni siquiera las redes sociales, sino estas horizontes de redes de citas, donde la gente tiene que mostrarse cada vez más como si fuera lo más apetecible posible, porque si no se siente incompleto. En las redes sociales normales la gente tiene que poner todo lo que ha hecho porque se siente incompleto. Es como si el ser humano hubiera estado en una carencia total. Entonces, irónicamente, lo que se ve ahí no es la imagen de una persona enamorada de sí misma, es la imagen de alguien enamorado solo de su imagen, porque irónicamente se siente vacío e insuficiente frente a los demás, en carencia total frente a los demás. Y eso es el gran problema, digamos, por ejemplo, de una falta de reconocimiento de sí. Recuerden que les dije, una de las condiciones de la hermenéutica es ese reconocimiento de sí, que posibilita una acción ética de uno frente al mundo. Uno frente al mundo porque reconoce lo que uno es, también porque reconoce lo que el otro es. El narcisista solamente se puede reconocer a sí mismo y por lo tanto no se reconoce, que es de las cosas más irónicas de todas. Pierde el sentido de su comunidad, pierde el sentido de sí, lo único que puede entonces tener es la validación ajena. Y una validación ajena es muy distinta a una validación comunitaria. Si no entienden la diferencia, se las explicito. La validación comunitaria siempre se hace en relación al otro,
por el aporte que alguien tiene a la comunidad, así sea un aporte mínimo, pero hay una relación de aporte. Pero en la validación ajena es como si el otro nada más pudiera satisfacer las necesidades o los índices de triunfo y de éxito que alguien tiene. Bello, exitoso, rico y de un momento a otro infeliz. Porque aceptémoslo, el que no toma decisiones sobre su propia vida y sobre el reconocimiento de qué necesita para ser feliz, vive la felicidad ajena y eso generalmente es infelicidad. Piensen, digamos, por ejemplo, el horizonte de la mayoría de los jóvenes actuales, cuya única fantasía es ser influencer, ser famoso, rico y reconocido rápidamente. Y evidentemente toda la insatisfacción que eso genera. Recuerden el fenómeno de las estrellas juveniles y el horizonte pues, de tristeza y de vacío que pueden tener a veces. Pues pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros hablamos de una hermenéutica en términos de una opción para los retos del mundo contemporáneo, para los retos de la optimización, no es por el lado de una hermenéutica metodológica, no es por el lado de una hermenéutica que se dedique a la preocupación de los textos, ni a la exégesis cultural, bíblica, literaria, jurídica, lo que ustedes quieran, sino que es por la preocupación concreta del horizonte ético del ser humano, de la autocomprensión social, histórica, comunitaria que alguien puede tener en relación a sí mismo. Por eso una de las primeras cosas que se plantean es esto, se los dije, si nosotros actualmente tenemos un horizonte de hiperproducción de textos, irónicamente las personas que tenemos más de 30 años sabemos eso, que se había prometido que el internet iba a ser la época de la democratización de la información, incluso se la llamó la época del conocimiento, pero esa es una promesa muy incumplida, nos quedamos simplemente con la época de la información. Y en la época de acceso a información, una de las grandes necesidades que tenemos es educar a la gente para que sean intérpretes adecuados del mundo, saber discernir información adecuada una de otra. Piensen lo que está pasando en el universo actual. Hace una semana, digamos, por ejemplo, un canal como los canales de Facebook y de Meta quitaron sus protocolos de verificación de información. Si no lo sabían, sepan. Cosa entretenida, ya se pueden compartir historias falsas sin ningún problema y no hay como verificarlas. Piensen en ese gran reto que nosotros tenemos, ¿cierto? La verdad los hará libres, se decía, ¿cierto? Pero la pregunta es, en un exceso constante de ruido informacional, ¿cómo, digamos, por ejemplo, nos podemos plantear ahí un horizonte ético? ¿Cómo, digamos, por ejemplo, saber discernir información de manera adecuada? Claro, hay algo de metodología ahí, nadie lo va a negar. Hay algo, digamos, por ejemplo, de ser un lector competente. Hay algo, digamos, por ejemplo, de poder plantearse preguntas sobre el origen de la información que yo tengo, sobre el canal de la información que tengo, sobre los intereses que tiene esa información. No solamente eso, ¿cierto? Que es un paso fundamental de la hermenéutica crítica, sino también poder, digamos, por ejemplo, ver qué tipo de consecuencias socioculturales tiene. ¿Qué retos tiene, digamos, por ejemplo, que nosotros nos estamos acostumbrando a la información popular no en el sentido de que venga a las clases populares, sino que simplemente se repite rápidamente y que de un momento a otro se convierte en el único horizonte de verdad posible? Una verdad que por pragmática se ha repetido tantas veces que se convierte en paisaje teórico y por lo tanto se convierte en el único universo de verdad. Eso igualmente nos presenta a nosotros esta posibilidad y es poder entender no solamente el proceso del presente, porque nosotros actualmente también tenemos ese reto del presentismo. Una de las cosas extrañas de trabajar, por lo menos para mí, con historia, que sabrán muy bien, doy clases de historia hermenéutica, historia del arte, otras cosas, es precisamente darme cuenta como la gente va perdiendo el horizonte del pasado como si fuera una especie de estorbo, o una especie simplemente de como referente para hacer cosas nuevas. Pero piensen que también una de las condiciones concretas, lo menos del trabajo humano, es fundamentar tradiciones, fundamentar cosas que le pueda legar a las siguientes generaciones, construir un sentido cultural, social, político, en el cual pueda desarrollarse de una manera mucho más íntegra, de una manera mucho más completa, de una manera mucho más libre, de una manera mucho más vital. Y eso también se puede poner
el riesgo. Un fenómeno, digamos, por ejemplo, como el fenómeno de la nueva era, sabrán muy bien que es un fenómeno que surgió a mitad del siglo XX, donde de un momento a otro las religiones paganas, pues se podría decir así, todo lo que no era cristianismo se convirtió en objeto de consumo en Estados Unidos, y de objeto de consumo se convirtió en fetiche cultural también. Y piensen, digamos, por ejemplo, los retos que propone eso una espiritualidad contemporánea. Porque claro, si lo único que importa es el presente, y lo único que importa entonces es la homogenización y el rápido consumo de la imagen, cómo el horizonte espiritual humano empieza, digamos, por ejemplo, a convertirse también en un objeto de consumo. Sabrán muy bien que por eso están de nuevas formas de religiosidad consumista, pues. Ustedes pueden ir a pagar, si no quieren, no lo tienen que hacer, pero pueden pagar un retiro espiritual de yoga de tantos días con comida incluida, con ta. Incluso pueden ir a pagar un retiro espiritual, si quieren, dentro de ciertas comunidades indígenas. Ustedes pueden hacer eso, pero la pregunta es ¿qué reto tiene eso? Claro, eso motivo también es de la rápida digitalización de la imagen. El consumir, lo que antes era una opción, digamos, por ejemplo, de espiritualidad, se puede muy rápidamente no iba a decir consumir, es constituir como objeto de consumo. Si el presente es para nosotros el horizonte de posibilidad máxima, saben muy bien que San Agustín, tenemos es presente, el pasado siempre se habla en presente, el futuro se habla en presente. Una de las condiciones concretas que tenemos con eso es, de manera directa, poder tener vínculos significativos con el pasado. Toda la historia de la hermenéutica contemporánea tiene que vérselas con la tradición. Para el ser humano es fundamental la relación con la tradición. ¿Por qué? Porque dentro de las tradiciones es donde el ser humano construye posibilidades significativas. Claro, hay unas tradiciones que tienen ciertos riesgos sobre otras, pero lo fundamental de esto es que nos puede permitir a nosotros, digamos, por ejemplo, un anclaje de realidad en un momento donde las cosas se sienten como pesimistamente yéndose para un lugar muy lejano. Entonces, un horizonte de responsabilidad ético actual de la hermenéutica, ¿cuál es? Cuestionar ese afán de novedad. Porque es que no se trata de no utilizar las herramientas del presente para poder hablar de la tradición, no es eso lo que estoy diciendo, es no reducir las herramientas, digamos, por ejemplo, todo el sentido significativo de las tradiciones. Puede ser una tradición espiritual, puede ser una tradición pedagógica, puede ser una tradición filosófica, a simplemente objeto de consumo. Por eso, si me lo preguntan, yo creo que el mundo se hizo peor cuando alguien diseñó esos videitos de ¿sabías qué? Literal, creo que el mundo se hizo peor. Porque es que lo único que importa ahí es el ¿sabías qué? Dato curioso. Cultura popular, cultura general reducida simplemente a dato curioso, y el resto ¿qué? ¿Sabían que Da Vinci era cocinero? ¿Sabían que Da Vinci era cocinero? ¡Ey, ya lo saben! Ah, listo, check. Y entonces, ¿qué me dice eso el horizonte renacentista? ¿Qué me dice, digamos, por ejemplo, lo que él hacía? ¿Qué me dice eso del orden de preocupaciones espirituales que él tenía? Yo no sé si ustedes sepan este datito de la última cena, esto es simplemente un ejemplo. Ustedes saben que él se demoró como 5 o 6 años terminando la última cena. Uno de los grandes problemas que tuvo fue encontrar el rostro de Cristo. Piensa en lo que es ser una persona que todos los días sale a la calle a buscar rostros pasando, diciendo, hey, momento, es que no puede ser cualquier rostro. Pero piensen que si yo hago el rostro de Cristo, tiene que ser el rostro. Un rostro que es bello y noble al tiempo, y no solamente bello y noble en el sentido humano. Y entonces se demoró un montón en eso, pero piensen que eso se pierde simplemente si yo les digo, ¿sabían que Da Vinci se demoró? Sí, casi me caigo. Esto es preocupante. Se pierde ese horizonte, digamos, por ejemplo, de preguntas y solamente se queda el dato curioso de la demora. Porque la pregunta es, ¿qué significa en esa época eso? Pero la pregunta por la época del pasado es reactualizar el horizonte de la propia pregunta. Una de las preguntas fundamentales del humanismo, ¿por qué leer los textos clásicos? No era porque hubiera una referencia por los autores una reverencia por los autores del pasado, era porque nos permitía esclarecer algo de las dimensiones del futuro. Dame esta imagen. A mí el arte bizantino me parece fenomenal.
realmente? Pues la pregunta es, ¿deformación o resignificación? Entonces el gran problema, digamos, por ejemplo, es cómo construir unas subjetividades lo suficientemente fuertes y sólidas para al mismo tiempo no perderse en el individualismo, pero poder hacer parte de una tradición y un significado. ¿Cómo nos podemos atar, digamos, por ejemplo, un horizonte social, cultural? Evidentemente ahí la respuesta tiene que ver con una tradición que creo yo que es tal vez de las tradiciones más importantes de la filosofía, que son las filosofías del cuidado. Saben muy bien que en el horizonte de la filosofía helenística y principios de la filosofía cristiana hubo una preocupación fundamental por el cuidado de sí, por el reconocimiento del otro y de sí mismo, y no solamente por el reconocimiento de sí y del otro, sino también de lo otro, de lo que es el mundo, de lo que es la espiritualidad, la relación directa con las divinidades, y en este caso también la relación directa con Dios, que implica, digamos, por ejemplo, algo que es esa posibilidad de reconocimiento sociopolítico del otro. De ahí que tal vez una de las cosas concretas de esto es la posibilidad de la libertad ética, pero también de la resistencia. La palabra resistencia creo que es fundamental en este caso, ¿cierto? Porque no se trata de evitar el cambio tecnológico. Yo no creo que eso sea lo que responda. Pues. No se trata de tampoco una fetichización del pasado como si fuera bueno por sí mismo. Se trata de entender cuál es el reto que nosotros tenemos para hacer que la tradición sea significativa en el presente con las herramientas del presente, que eso lo ha tenido que vivir el ser humano a lo largo del tiempo. Piensen en el solo problema que tuvieron, digamos, por ejemplo, que asumir en el mundo del pasado las personas cuando la imprenta Gutenberg se popularizó. Recuerden que por eso el texto más impreso de la historia es la Biblia. ¿Y qué retos tenía eso? Sabemos muy bien que eso generó todo el problema de la reforma y contrarreforma. Sabemos muy bien que eso también tiene el problema, digamos, por ejemplo, de la interpretación personal por fuera de las relaciones teológicas. Pero eso no quiere decir nada más que nosotros estamos como en un nuevo momento o en una nueva invención de la imprenta que evidentemente genera nuevas tensiones para nosotros, ¿cierto? ¿Puedes seguir, por favor? Entonces me parece importante hablar de esa tradición, digamos, pásame 4 veces hasta que parecen todas. Listo. Me parece importante hablar de ciertas condiciones, específicamente en el horizonte de las filosofías del cuidado y de una hermenéutica del cuidado. Si ustedes quieren saber quiénes plantean fuertemente el problema de la hermenéutica del cuidado, se la pueden encontrar en Gadamer, se la pueden encontrar en Paul Ricoeur, se la pueden encontrar, digamos, por ejemplo, en otros filósofos que se conocen como filósofos de la hermenéutica crítica, textos, digamos, por ejemplo, como los textos de la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault, que son clases que él daba alrededor de esto, pero fundamentalmente también un historiador muy importante que es Pierre Hadot, en un texto que yo no sé si ustedes los conozcan, muy recomendado, que se llama Filosofía Antigua y Ejercicios Espirituales. Él da cuenta de ese horizonte, digamos, por ejemplo, de lo que eran las filosofías del cuidado, tiene al mismo tiempo el fin de la era pagana y el comienzo del cristianismo y de las tácticas y de las estrategias de espiritualidad que había como una opción de plantearse resistencias frente al mundo. Específicamente porque también nosotros tenemos un problema y es la pérdida del horizonte de la sofía como sabiduría aplicada a la vida y la reducción de la filosofía a una serie de conocimientos eruditos del mundo, que a veces eso es lo que la gente tiende a privilegiar como si fuera la erudición de saber bastante, pero la pregunta es cómo aplicarlo a la vida, que es la gran pregunta del mundo antiguo, ¿cierto? De ahí que, digamos, por ejemplo, una de las condiciones concretas en este momento es las posibilidades de marcar diferencias entre reglas jurídicas, morales, éticas y esa pregunta por el cuidado de sí. Sabemos muy bien que las reglas jurídicas tienen un horizonte de marcación de deber, todos vivimos reglas jurídicas de alguna forma, sabemos que las reglas jurídicas y las reglas morales son similares al principio porque las reglas jurídicas emergen de la costumbre, emergen de las relaciones interpersonales de las personas, pero después se van complejizando y se van profesionalizando. Pero pensemos, digamos, por ejemplo, cuáles son los retos jurídicos que tenemos en este momento digitalmente. ¿Cómo compartimos información? ¿Cómo, digamos, por ejemplo, entregamos información a los otros o no? ¿Cómo, digamos, por ejemplo, es una cosa muy divertida porque
Ustedes no se dan cuenta que en este momento, si ustedes no han sido cuidadosos con sus redes, le están entregando la información a cualquier persona que los pueda meter. Yo puedo en este momento meterme a Google y encontrar la historia de ustedes. Puedo incluso hacerme pasar, si ustedes no han hecho bloqueo, hacerme pasar como alguien que los conoce toda la vida. Ven, tu primo Julián, ¿cómo está? Ah, se sanó de la enfermedad que tenía. Me puedo hacer muy fácilmente pasar por estafador, ¿cierto? Porque la gente felizmente comparte también su privacidad. Pero ¿eso qué riesgo tiene? Evidentemente, una de las condiciones fundamentales de esto es que determina el carácter punitivo de las cosas o no. A diferencia de las reglas morales que marcan lo posible y lo debido para una comunidad, qué se puede y qué se puede, pues, evidentemente, qué se puede esperar, qué se puede hacer, qué me es permitido relacionarme con el otro. E implica también una cosa concreta, y es que se dan reglas implícitas en la cultura, y por lo tanto hay un carácter prescriptivo. Nosotros debemos o no debemos hacer eso. A diferencia de la ética, que generalmente, si ustedes lo piensan en español, en otros idiomas tiene otra tradición. Si ustedes lo piensan en alemán, por ejemplo, generalmente lo que nosotros llamamos ética, que es personal, lo llaman moral. Y la tradición moral, la tradición ética es lo que generalmente los otros entienden como moralidad. Es un problema de la traducción española, probablemente. Pero generalmente en los grandes textos, pues como de tradición española, se tiende a traducir lo moral como lo social, lo ético como lo individual. La pregunta por la reflexión cultural, o la reflexión, digamos, por ejemplo, hermenéutica sobre la ética, implica un posicionamiento de sí frente a los otros. Implica un posicionamiento en términos de lo que es conveniente y apropiado para el sujeto, pero ojo que yo no estoy hablando de conveniente o apropiado en el sentido irresponsable de quien quiere, digamos, por ejemplo, sacar provecho de una situación. Estoy hablando de la reflexión profunda que tiene un sujeto sobre lo que acontece con los demás y cuál es la mejor manera dentro de su discernimiento de poder proceder. Saben muy bien que ese planteamiento, digamos, por ejemplo, necesita un nivel de autoconciencia que generalmente implica también un proceso de reflexión fundamental. Reflexión que es mucho más fácil si hay otros al lado. De hecho, es mucho más fácil ser autoconsciente con otros por medio, digamos, por ejemplo, del diálogo y la exposición de las ideas con el otro que en soledad. El ser humano siempre solitario es mucho más incompleto. Incluso piensa en la técnica, digamos, por ejemplo, de la confesión. La confesión no tiene un sentido solamente de hablar frente al otro para mostrar el pecado, es que es a través de la relación de diálogo donde puede haber una reflexión profunda sobre el sentido de la acción, pero también el sentido de la contrición, que eso es evidentemente lo que fundamenta esto. De ahí que el concepto fundamental es el de la deliberación ética. No se puede ser ético sin una deliberación, y esa condición implica que un conocimiento profundo de sí, una reflexión consciente de lo que uno es, y evidentemente ese posicionamiento en relación a la situación en la que uno está. El cuidado de sí implicaba entonces una cosa distinta, la necesidad de poder construirse conscientemente en relación a otros, porque en ningún momento cuidado sí quiere decir individualismo. Pero si ustedes piensan, digamos, por ejemplo, la pregunta fundamental de alguien que está reflexionando sobre su papel en el mundo, su papel con nosotros, puede ser un profesor. ¿Cómo hago yo para llegarle bien al mensaje a alguien? ¿Cómo transmitirla de manera adecuada? Implica un posicionamiento ético consciente de sí mismo frente a la potencia, ¿no? Y eso implica un reconocimiento también de los demás. Ahí hay una relación directa con el otro. Lo que genera entonces es una posibilidad profunda de uno mismo y por lo tanto el concepto es de asumir, pero sobre todo de responsabilizarse. ¿Cuál es la diferencia entre el cuidado de sí de manera consciente y las lógicas del individualismo? El individualismo generalmente es irresponsable, no asume las cosas ni las consecuencias, mientras que la ética del cuidado siempre implica una necesidad de asumir siempre frente al otro. Y ese asumir no quiere decir reconocer y ya. Ustedes sabrán muy bien que el reconocimiento de la culpa sin el acto que lleva, digamos, por ejemplo, a la contrición de la culpa está incompleto. ¿Por qué? Porque se necesita también la acción poderosa, la acción potente. ¿Puedes pasar, por favor? Sabemos muy bien que esto surgió en el mundo helénico y romano, ¿cierto? Pero esto es una imagen que me gusta mucho, la imagen de Diógenes de Sinope.
Recuerden, digamos, por ejemplo, la gran anécdota que él tiene la anécdota de coger una lámpara prendida y buscar una persona honesta en la ciudad a plena luz del día. La pregunta concreta de eso en épocas contemporáneas es cómo discernir precisamente, claro, sé lo que estoy diciendo, dentro de tantas imágenes, tantas sexualidades, tantas ideas, cómo discernir el horizonte de verdad y el horizonte concreto de lo que son. Ahí, ¿puedes pasar? Yo como voy de tiempo, yo creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿cierto? Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Guardemos las preguntas para el final de la... Listo. Ya me preocupé. Sí. En fin, voy a tomar tiempo mientras. Entonces el problema tiene que ver directamente con eso. Miren, dentro del cuidado así había unos pilares concretos que implicaba algo que es fundamental. Creo que esto ayuda mucho a plantear algo del mundo contemporáneo, y es que recuerden que el cuidado así también implica una concepción ascética de la realidad. La palabra ascética, ascetismo, recuerden que viene de ascesis o ascesis en griego, que es el proceso de limpieza o el proceso de uno rechazar algo para poder generar mayor crecimiento espiritual. Sabemos que las primeras prácticas de ascesis, digamos, por ejemplo, vienen de las tradiciones pitagóricas, que ellos hacían, digamos, por ejemplo, estas prácticas de ayuno voluntario para poder fortalecer el cuerpo. Pero el ascesis no solamente implica la renuncia de cosas, también implica la gestión de cosas. Implica, digamos, por ejemplo, 4 grandes pilares: la ética, la estética, la dietética y la erótica. Fundamentalmente, la relación ética tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con un estilo de vida frente a los demás, cómo tomamos elecciones de nuestro estilo de vida, si vamos a servir a otros o si vamos a buscar que otros nos sirvan, si vamos a tener voluntad, digamos, por ejemplo, para hacer algo, ser productores o ser consumidores de cosas. Implica uno situarse directamente frente al mundo. Y por lo tanto, la dimensión que había acá del cuidado era una dimensión de las costumbres y la relación con nosotros y, pues, evidentemente con nosotros. Ahora, en términos de lo que está pasando en el mundo actual, ¿qué dimensión ética puede tener el ser humano? Porque evidentemente no es que no exista, es cómo se construye una dimensión ética. Cómo se construye una dimensión ética de reconocimiento del otro, con estrategias donde cada vez más se desdibuja la imagen del otro en términos de lo que se presenta en redes, ¿o no? Cómo saber, digamos, por ejemplo, tener encuentros significativos con el otro. Cómo poder relacionarse profundamente ahí con la realidad, ¿cierto? La estética pasaba con la relación de la belleza, pero no solamente la belleza en los términos del arte, sino también del espíritu, también de la naturaleza y del cuerpo. Una parte fundamental de la dimensión estética era el cuidado de la salud. Era, digamos, por ejemplo, el cuidado también de la imagen social que uno tenía frente a los demás. Era, digamos, por ejemplo, el posicionamiento de algo, ellos lo llamaban en el mundo griego la bella vida, o la buena vida, o la vida que vale la pena vivirse. Incluso ustedes pueden ver en Platón esta preocupación. ¿Para qué sirve la filosofía? Para una buena muerte, decía él. Pero era fundamental porque se había vivido una vida bella. Y esa búsqueda de la belleza implicaba que un relacionamiento profundo con el otro. Y ojo que esto puede ser fácilmente confundible con la idea de que lo bello es simplemente una apariencia exterior. Piensen que a veces la belleza es sanadora. Piensen en la dimensión, digamos, por ejemplo, caritativa del cuidado del otro. Piensen, digamos, la dimensión del amor que hay en alguien que cuida a otro y que consuela a otro. Y eso es una forma de belleza, en ese caso de estética con el otro. La dimensión ético-estética no necesariamente tiene que ver con la dimensión de algo bello para ser experimentado. Tiene que ver con, digamos, por ejemplo, esa dimensión espiritual de la belleza. ¿Qué es lo que se dice cuando uno conoce una buena persona? Ve, qué persona tan bonita. Porque ahí está esa dimensión estética. Todavía nosotros tenemos algo de esa tradición pegada. Y por lo tanto, en ella lo que comprendíamos era la dimensión de cómo estamos dados a vivir con el otro. El universo del otro siempre es un universo estético. ¿Por qué? Porque siempre nos relacionamos al otro con la apariencia del otro. Ojo que no estoy utilizando el concepto de apariencia de Platón, sino el de Hannah Arendt. El concepto de que lo que aparece y la manera en que el otro está frente a mí genera el relacionamiento público de lo político. La dietética tenía que ver con la relación con el alimento y el cuerpo, también con el ejercicio, también con la salud. En la medida que ustedes vayan ganando edad, saben muy bien que uno no puede hacer ciertas cosas,
Por ejemplo, más o menos van siendo las 5, yo no me debería tomar este tinto. ¿Por qué? Porque ya me cae mal, porque me voy a desvelar ahora, por cosas de ese tipo. La conciencia de sí mismo frente a lo que se come. ¿Cuánto debe comer alguien? ¿Cuánto debe beber alguien? ¿Cuánto debe hacer algo? Recuerden que por eso los griegos habían hablado del punto medio, por ejemplo. El punto medio, que nosotros lo traducimos a la imagen del santo, la vela, ni mucho que, ni poco, punto medio de las cosas, ¿cierto? No se trata de la prohibición total, se trata de uno asumir con responsabilidad lo que quiere y cómo lo quiere. Piensen, digamos, por ejemplo, eso también en términos de relaciones con los demás. También hay una relación con el otro en términos de dietética. Uno puede a veces empalagar con mucho cuidado, con mucho amor. Échele mucha agua a una mata y esa mata se les muere, ¿cierto? Uno a veces también tiene que aceptar la distancia que hay con el otro. Ahora, en términos de la propia relación, esto implica, digamos, por ejemplo, preocuparse por la buena alimentación, preocuparse por el tiempo de dormir, preocuparse, digamos, por ejemplo, por la buena ingesta. ¿Por qué? Porque si uno, sobre todo, sabe o aprende un arte de vivir, implica también esa relación con la comida. La erótica muchas veces está asociada, digamos, por ejemplo, al placer sexual, pero también tiene que ver, digamos, por ejemplo, con el rechazo al placer sexual. Piensen que nosotros vivimos en la época de la pornografía, donde cada vez es mucho más fácil el acceso en redes a cualquier tipo de imagen erótica. Incluso, digamos, por ejemplo, a mí me pasa una cosa y es, claro, yo soy un bandido que la mayoría acá, me pasó una época donde las mujeres pasaron en la calle de vestirse con algo sobre la ropa interior, al momento a otro tener la ropa interior por afuera, como algo común, ¿cierto? De la cultura. Piensen, digamos, por ejemplo, ese tipo de cosas, cómo eso genera también una experiencia de visibilidad del cuerpo, cómo eso cambia los estatus, digamos, por ejemplo, en relación con el cuerpo del otro, cómo, digamos, por ejemplo, eso puede llevar a una pérdida del sentido identitario sobre la propia forma, porque también implica algo en el horizonte contemporáneo, como está movido por el consumo, lo que mueve el consumo, y eso lo saben los sociólogos, sobre todo es el deseo. En un mundo, digamos, por ejemplo, movido por el deseo, ¿cuántas imágenes de deseo no hay actualmente en términos de mercancía? Piensen que ustedes se meten a internet 3 segunditos y les aparece una propaganda de Temu. Y si no les apareció la propaganda de Temu, los felicito, tienen muy buenos algoritmos. Pero la erótica implica que la relación de renuncia con el deseo, no necesariamente por el placer sexual, con el deseo en general, saber gestionar qué se desea y cómo se desea, implica esa relación con el otro, ¿cierto? E incluso eso también aplica a la dimensión política, el deseo de dominio sobre otras personas, el deseo de reconocimiento sobre otras personas. Estas 4 dimensiones fundamentaban ese horizonte de la época. ¿Puedes pasar? Bueno, estos ya sobran, ya no los voy a explicar, pasa por favor. En el mundo entonces antiguo había 4 dimensiones también para esto. La primera era conócete a ti mismo. Se entraba al templo de Delfos de Apolo, donde estaba el gran oráculo de Apolo, y la entrada decía conócete a ti mismo. Porque para poder entender el mensaje de lo que iba a decir el Dios o lo que iba a ser una profecía, había que conocerse. En el horizonte cristiano eso implica directamente la relación con la confesión, implica la relación con la preocupación del alma, implica la relación, digamos, por ejemplo, en términos directos con el otro, ¿cierto? Por eso la vida comunitaria acá es tan importante. No tiene que ver con, como nosotros a veces lo pensamos, el régimen individual. Recuerden que la subjetividad se creó en la modernidad. La subjetividad filosófica que habla del sujeto pensante, el yo pensante, del sujeto económico libre, del sujeto político libre y del sujeto estético del gusto, que son los 4 pilares de la subjetividad, son una invención muy reciente de la humanidad, pero tuvo como base fundamental esa preocupación por el cuidado de la propia alma. Y esa preocupación del cuidado de la propia alma implicaba evidentemente que conócete a ti mismo. Para entender los designios de la vida hay que conocerse. Eso es muy fácil de entender. Cuando alguien los ofenda, no se pregunten qué dijo él que me ofendió. Pregúntense qué es lo que a mí me ofende de lo que el otro dijo. La pregunta no va por el lado del otro, siempre viene por el lado del yo. E incluso una condición muy clara, también una de las cosas de la hermenéutica es que implica que la comprensión implica juzgar menos.
Todos se distrajeron porque vieron pasar comida. Comprender Pero más. ya sí me pasé el tiempo, ¿no? Tranquilo. Ah, bueno. Ustedes saben que a mí me apasiona esto, entonces. En fin. Conocerse a sí mismo implica, digamos, por ejemplo, algo, o la relación comprensiva de autoconciencia hermenéutica, en este caso, por Riquet, implica la posibilidad de la acción con el otro, es porque siempre que yo comprendo algo, lo juzgo mejor. Cuando yo no comprendo algo, lo tiendo a juzgar muy rápidamente y mal. Pero mientras, al contrario, cuando yo hago la acción de comprender algo a profundidad, tiendo a juzgarlo de una manera más justa, más adecuada, más reflexiva frente a las cosas. El cuidado se implicaba también una suspensión del juicio. Saben muy bien que la palabra en fenomenología es epoge, saben también que eso es una palabra muy vieja en la filosofía, pero hay que hacer epoge de uno mismo también, de dónde vengo y hacia dónde estoy dirigiendo. De ahí que implicaba también el cuidado de sí mismo. Conocerse es una vida cuidarse. Ojo con esto. Es más importante el cuidarse a sí mismo porque conocerse es una vía al cuidado, no es una vía intelectual donde el conocimiento esté por encima, porque eso lo sabrán muy bien por experiencias de la vida. Uno a veces puede tener las cosas muy claras, las puede saber muy bien y no obstante no es capaz de aplicarlas. Y no obstante el conocimiento se desvive. Y no obstante a veces puede ser más una relación ególatra con el saber que una relación profunda con la vida y la sabiduría. En ese caso, la experiencia de cuidado implica algo, implica que siempre conocerse es cuidarse, pero por lo tanto hay una relación directa con eso que es de manera muy clara como poder establecer formas de decidir sobre sí mismo, medios, funciones, cosas. Yo soy de las personas que cree por filosofía que uno no es feliz jamás hasta que no decide qué es lo que necesita para ser feliz. Conózcanse a sí mismo. ¿Qué necesito para ser feliz? Una gran pregunta, ¿cierto? Incluso en el mundo romano. Creo que era Séneca el que decía que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Claro, era la dimensión ascética de él, ¿cierto? Yo sí necesito eso. ¿Es lo que me hace feliz o no? Tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su situación en el mundo, sobre qué es lo que quiero y cómo quiero ser vivido y reconocido por el otro. Por eso, muy rápidamente, el cuidado de sí implica el cuidado de los otros. Y aquí es donde está la clave comunitaria, donde está la clave social, donde está la clave directa con el otro. No hay ser humano independiente en el mundo. Todos nos debemos a otro ser humano. No hay ser humano que haya nacido y pudo haber sido totalmente independiente. Incluso piensa en la dimensión de la infancia de Jesús, Dios encarnado. Disculpa si cometo alguna herejía por ignorancia, pero piensen, digamos, por ejemplo, incluso necesitó de padres que lo protegieran, que lo cuidaran, que lo nutrieran. Nuestra dimensión siempre es con otros, nuestra preocupación siempre es con otros, y esa relación inmediata enseña muy fácilmente algo. El cuidarse así implica generalmente el cuidado del otro. Mi gente, lo he vivido por propias experiencias, ojalá ustedes tengan el momento de comprender eso de manera profunda por las suyas. A veces, cuando uno está más perdido en la vida, ayudar a otros es lo que le da a uno un propósito vital. Y eso es tal vez de las cosas significativas de esa relación con el mundo, ¿cierto? El cuidado del otro entonces implicaba, evidentemente, no necesariamente coger al otro como un alumno, es coger al otro como un igual, coger al otro como alguien que le enseña a uno de la misma manera que uno le enseña al otro. ¿Por qué? Porque el otro también está en situación de autoencuentro. Y eso nos lleva a unas técnicas muy puntuales. La primera de todas era la meditación en la Melete, la puse Melete, que es básicamente, ustedes alguna vez se han hecho la pregunta, ¿qué harían si en este momento hay un incendio? Esa es la estrategia pues de meditación. Se ponen en una situación donde ustedes tengan que decidir sobre cómo actuarían y reflexionar y meditar sobre cómo actuarían correctamente. Una de las primeras estrategias de cuidado fue esa: ¿cómo actúo yo para hacer la lectura de mis acciones? Entonces, si ustedes van caminando y se encuentran dinero y ven a quién se le cayó el dinero, ¿qué harían? ¿Lo devuelven o no lo devuelven? La reflexión puntual sobre eso es:
poder estar preparado para que en el momento en donde llegara la situación uno ya supiera mentalmente cómo debía actuar. Entonces es un ejercicio de imaginación prospectiva para poder situarse éticamente frente al mundo y relacionarse frente al mundo. Una de las primeras técnicas también fue el diario, escribir qué me pasó y qué me pasó, cómo sucedió, qué aconteció en el día, reflexionar sobre las debilidades, reflexionar sobre las bondades que uno hizo, reflexionar sobre lo que el otro hizo apropiado, porque eso implica una reflexión constante sobre sí mismo. Esa estrategia del diario evidentemente implica una conciencia día a día de lo que está sucediendo, pero también la capacidad de volver sobre el texto para reflexionar sobre uno. Ojo, redes sociales no son un diario. Es un inventario de un archivo de imágenes y de textos y de cosas, pero no son un diario. Estoy hablando de lo profundo que uno se dice a sí mismo y que le comparte a los confesores, o le comparte a alguien que es muy cercano a uno, ¿cierto? Cartas con otras personas, era fundamental. En la escritura de la carta donde yo le decía a alguien qué me acontecía. ¿Por qué? Porque siempre generalmente, y esto lo sabrán ustedes en la experiencia pedagógica, enseñarle a otro implica enseñarse a uno. Porque a veces uno comprende realmente algo es cuando lo tiene que explicar. Porque eso implica esa dimensión de autoconciencia frente a la situación del otro. La confesión, muy rápidamente en el mundo cristiano se convirtió en una de las formas. Eso fundamentalmente también los estoicos tenían la forma de la confesión, pero la confesión estoica era muy distinta porque era entre amigos, pues, ¿cierto? Había una dimensión distinta a esa relación. En el mundo del cristianismo se convirtió en una de las estrategias fundamentales también para hacer el ascesis, para hacer ese proceso de limpieza del alma, y evidentemente eso implica esa relación con el otro, pero con lo otro fundamental, lo gran otro que es Dios, y esa relación de diálogo interior también con lo espiritual. De ahí la noción de ascesis o renuncia, donde viene la palabra ascetismo, que es una de mis palabras favoritas, la posibilidad de dominarse a sí mismo. La expresión es latina, entonces lo utilizan con el término de poder, ¿cierto? La idea de no ser esclavo de las pasiones, la idea de no ser esclavo tampoco de las pasiones intelectuales o físicas, porque muy rápidamente uno puede ser esclavo de las pasiones intelectuales. Todos saben muy bien que ese es el gran riesgo cuando uno está estudiando filosofía. Esa vocecita interior por acá atrás diciendo yo tengo más razón que el otro, uno rápidamente la tiene que aprender a callar, ¿cierto? Porque la razón siempre está en diálogo entre personas, no está en una sola persona. Y evidentemente eso nos llevaba a otras cosas que son muy importantes. La gimnasia. Y gente, hagan ejercicio. Fundamental. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar el cuerpo. Es fundamental también para el cuidado por una mente que piense bien la relación con el cuerpo. Alimentarlo bien, nutrirlo bien, dormir bien, pero también moverlo bien. Implica una relación también de cuidado con el otro. Específicamente porque generalmente el ejercicio implica el juego con otros. Y las relaciones sociales humanas son generalmente alrededor del juego. Se fortalecen las relaciones sociales. Generalmente las relaciones sociales se fortalecen con las personas que uno come, de donde viene una palabra hermosa, compañero, con quien uno comparte el pan, ¿cierto? Es una palabra pues en su sentido etimológico total. Pero también digamos por ejemplo con quien uno duerme, de donde viene la palabra camarada, con quien uno comparte cámara, con quien uno duerme. Son palabras militares pues romanas. Pero piensen, digamos, por ejemplo, la dimensión con la que uno juega. Generalmente, cuando uno juega con la gente, se encuentra con el otro de manera libre. Y ahí se vinculan también las relaciones humanas. Y por último, tal vez una de las más difíciles de todas, memento mori. Saben muy bien que eso hace parte del estoicismo fuerte. También les hablo de estoicismo pues porque se puso de moda. Y se puso muy mal de moda. Porque se puso de moda, sí, para un discurso de coaching, pero es como un discurso de ven y compra mi libro de estoicismo, renuncia a ti, autoexplótate más, porque termina siendo eso, termina siendo la autoexplotación laboral de las personas, de yo me aguanto todo. Yo no estoy con nunca le hubiera dicho aguantes de todo. Ellos decían una expresión que era muy bonita, que era amor fati, amar el destino, lo que llegue lo aceptamos. Pero una cosa es el amor fati y otra cosa es todo lo que me caiga encima, entonces yo tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de eso tampoco. Memento mori, una de las frases más viejas del mundo. Todos acá vamos a morir, recordemos que vamos a morir. Por lo tanto, la otra expresión que ellos decían, carpe diem,
aproveche el día, viva este día como si fuera el último. No porque hay que ser fatalista ni pesimista, sino porque uno sabe que si el horizonte es el horizonte de cuidado y de engrandecimiento de la vida, hay que aprovechar esos días para hacerlo más profundo. Se los digo en la época donde cojan su Instagram o lo que sea y miren el promedio de horas que tienen. Piensen que pudieron haber hecho eso. Tengo una vez un estudiante el semestre pasado que me dijo, es que yo no tengo tiempo para leer. No tiene tiempo. Tiempo no tiene mucho. Pregunta es en qué lo está gastando, cómo lo está gastando, qué decisiones tienen unas experiencias significativas de ¿puedes pasar? Entonces la autoconciencia hermenéutica nos va a implicar a nosotros varias cosas. La primera de todas, una forma de entender modos de discernimiento sobre nosotros y sobre el otro. En este momento, digamos, por ejemplo, donde estamos tan llenos de esos mensajes de la exteriorización, de esos mensajes tan hiperpopulares de lo que debemos hacer o cómo lo debemos hacer. Evidentemente eso también tiene una cosa, es conformar una posibilidad ética y social, porque la ética, si bien es de cada uno, es para la vida con nosotros, específicamente la vida comunitaria la que se fortalece ahí. Y por último, entender siempre esa relación profunda que hay con la tradición. Como esto es una lección inaugural, la pregunta es a qué tradición pertenece. La pregunta es cuál es el sentido profundo de eso para encarar los retos del presente, ¿cierto? Porque es que no se está hablando desde cualquier lugar, no se está hablando de cualquier forma. Hay unos valores éticos, hay unos valores morales, hay unos valores institucionales, hay unos valores de la comunidad, en los que ustedes se están formando precisamente como una posible respuesta para afrontar estos retos, ¿cierto? Toda esa historia que se ha acumulado, persona tras persona, formador tras formador, hasta que el momento les llegue a ustedes también de ser formadores, ¿cierto? Y va a implicar una cosa concreta, y es cómo eso que ustedes aprendieron se entrega como un legado de experiencia a las siguientes generaciones, y evidentemente permite una opción de vida a las siguientes generaciones. ¿Puedes continuar? Y hay una cosa importante de la preocupación de sí. Ustedes me preguntan si no han visto esa imagen, yo hago esa imagen. Eso está al lado de Bancolombia. En toda la autopista ustedes van pasando antes de la 30 y eso está ahí, uno lo puede ver desde la autopista. Pero piensen lo entretenido de esto, ¿cierto? Superman, que es por excelencia el hombre de la acción. Y de un momento a otro hay que parar a pensar también. Hay que parar a reflexionar. Nadine Ospina se llama el escultor, si lo quieren ver alguna vez. La gran preocupación entonces es esta, ser médico de sí mismo, pero también de los otros. Médico espiritual, ¿cierto? Preocuparse por la salud. La otra que tiene que ver con esto, gente, nunca es tarde, jamás es tarde para empezar la preocupación de sí. La filosofía en ese caso no tiene edad. Un niño puede entender las posibilidades filosóficas del cuidado. Una persona que ha pasado toda su vida, sabe, tiene conocimientos, tiene sabiduría de la experiencia, ahí también hay filosofía. Nunca confundan el formato de la filosofía profesional con la acción de filosofar. Son dos cosas distintas. Dos cosas totalmente distintas que también nos permiten encarar actualmente el contexto. Porque a veces lo que más ha evitado que la gente estudie y se preocupe filosóficamente por las cosas, precisamente es esa problemática de un montón de gente diciéndole, ve, pero ¿ya te leíste tal cosa? Pues no. Cuando hice la defensa de la tesis de maestría, pequeño paréntesis, llegó alguien y me dijo, pero ¿por qué no trataste tal libro? Y yo le dije, no estaba dentro del horizonte de la investigación, porque es la respuesta metodológica que uno da. Pero el horizonte real de respuesta era porque no sabía que existía. El gran problema es ese también. Se vive para la muerte en un sentido distinto. Creo que a veces se nos olvida que ese horizonte de la muerte, si bien nosotros los seres humanos le tenemos evidentemente pavor porque nos da ese sentido de finitud, recuerden que también hay una opción fundamental de aprovechar la vida. En este caso, digamos, por ejemplo, con la promesa del perdón de los pecados, tiene otro sentido. En este caso, a esa gente le tocó pensar sin el horizonte salvífico. Tenían que ser un poco pesimistas sobre el horizonte de esto, ¿cierto? Pero piensen que ahí hay una dimensión también, que cuando llegue el momento de morir, uno diga, valió la pena, irse sin pendientes.
esa opción, digamos, por ejemplo, en un mundo donde cada vez más las cosas se hacen con pendientes y con necesidades. Tengo que ser rico famoso, tengo que ser exitoso famoso, tengo que ser bonito con este estilo, tengo que hacer tal y tal cosa. Piensa en la gran cantidad de carencias externas que se nos generan, pero que no necesariamente son parte de nuestra preocupación interior sobre lo que son. Evidentemente, una de las cosas fundamentales es que gente encuentre una prudencia al punto medio. Filósofo promedio no entiende lo que es la prudencia, porque creen que ser prudente es decir las cosas como las piensan. A veces pueden ser muy poco alteros con la entrega de las cosas, ¿cierto? Una cosa es ser sincero, otra cosa es ser imprudente. La prudencia implica el reconocimiento directo del otro. En mi experiencia docente, una de las cosas que he entendido es que hay gente que no tiene nada que aprender de mí. Y eso también hace parte de la prudencia, no ir a forzar en el otro lo que el otro no está dispuesto a aprender. ¿Por qué? Porque puede ser imprudente, puede generar eso un daño en el otro, puede generar a veces ciertas cosas. Claro, es mi respuesta individual, pero como esto no es una charla de pedagogía, sino que es una charla de filosofía, entonces dejémosla por ese lado. ¿Puedes continuar, por favor? Ya con esto termino, mi gente. Fundamentalmente, el cuidado de sí siempre implica el cuidado del otro. Tal vez la dimensión más importante de la hermenéutica del mundo contemporáneo pasa por la eticidad, pasa por una ética de la comprensión. Y la ética de la comprensión fundamentalmente no es solamente captar intelectualmente el otro desde dónde está diciendo lo que está diciendo. Pasa también por entender las posibilidades del otro y las propias. Pasa por entender la relación entre uno y otro. Pasa también por entender los límites. Nosotros los seres humanos siempre estamos limitados. En un mundo donde se nos dice que los límites estorban, porque si no hay límites todo puede ser mercancía, tal vez el reconocimiento de los límites éticos del otro implica el posicionamiento más adecuado. Y eso ahí creo yo que es una opción de cuidado frente a los demás. Bueno, perdón, me pasé del tiempo como cosa rara. Profe, muchas gracias. En este momento, pues, a mí me incomoda tanto que me aplaudo. Me pone rojo de una. ¿Cómo íbamos a perder un espacio de estos e interrumpirlo? ¿No? Me parece un atropello por la profundidad, y también yo creo que lo que uno se puede llevar de aquí para las prácticas educativo-pastorales es inmenso, incluso para la vida personal y comunitaria en la que estamos inmersos. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas, y 2 o 3 preguntas máximo. ¿Será que obligo a los que están en clase en este momento? No, de manera espontánea, si uno tiene alguna pregunta, alguna reacción frente al tema, es preciso. Cristian. Bueno, pues me pareció muy importante todo el tema, ¿cierto? Partiendo principalmente, porque el año pasado vimos también un poco, a mitad de año, en retiros espirituales, todo el tema del cuidado del sí. Pero también me parece muy importante analizarlo ya desde un horizonte de comprensión, principalmente desde el hermenéutico. Y principalmente, pues esto me recordaba a términos pragmáticos, como los de William James, ¿cierto? Donde el criterio es generar frutos para la vida, y este cuidado del sí, desde lo que yo alcanzaba a comprender o interpretar, lo notaba que se une mucho a esto, ¿cierto? Principalmente por todos los procesos que su merced nos iba manifestando. Y con ello mismo recuperaba el tema de la importancia de la memoria, principalmente porque está entre los conceptos que me gustaría trabajar para mi tesis de grado, ¿cierto? Que apenas estamos en el proceso de la investigación. Y por ello, con el tema de recuperar voces y entender el presente, es decir, que no hay un progreso personal, sino un desarrollo entre todos. Y por ello lo unía al mito de Sísifo para hacerle la siguiente pregunta. Adherirse a esa realidad del mundo digital, marcada por el individualismo, donde se olvida el desarrollo del otro, se termina en un profundo absurdismo. Pero en un absurdismo bueno. Yo creo que la clave de lo que decís está en el término memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad.
El gran problema del presentismo es que roba esa posibilidad de la memoria. Roba la posibilidad de la memoria porque se convierte simplemente en la preocupación de que solamente lo que pueda ser vendible o pueda ser muy rápidamente consumible es importante. Pero piensen que el ser humano realmente, ¿de dónde le enseña a otro? La base de su experiencia. Pensar lo que era, digamos, por ejemplo, la sabiduría en términos antiguos, donde la experiencia de vida de las personas era apropiada, era porque era lo que había generado toda una vida, ¿cierto? Pero piensen, digamos, por ejemplo, que uno tiene la extraña situación de ver pasar generaciones en la educación. Yo llevo solamente 16 años dando clases, entonces es muy poco, pero igualmente ya es mucho. Tiempo suficiente como para sentir que los que eran de mi generación y me veían como, ¿qué me va a enseñar este man si es igual a mí? Ya han pasado y ya hay gente mucho más joven que yo. Yo ya tengo estudiantes 16, 17, 18 años de edad máximo, a los que yo les llevo ya 20, 22 años, 18 a veces, y eso es una cosa muy extraña porque yo me he dado cuenta que no lo buscan a uno por cúmulo de conocimiento, sino porque lo buscan a uno como una persona que puede decir algo de eso. Ahora, ¿qué es lo que implica eso? Que es una tal cosa también de las que yo he reconocido. Uno a veces lo que debe decir es, yo enseño esto porque así me lo enseñaron, porque hago parte de una tradición y una memoria, de un sentido de identidad y de pertenencia, porque es el reconocimiento precisamente de que el pensamiento humano se conjuga en plural, es una base plural de lo que somos. Y tal vez lo más honesto que el ser humano puede hacer en relación a eso es no hacer reverencia al pasado, pero sí respetuosamente cuidarlo y defenderlo. Dos cosas, digamos, por ejemplo, lo que quiere decir las tendencias políticas liberales y conservadoras. No en términos de partidos políticos colombianos, partidos liberales y conservadores, sino como actitud vital. Piensen que el ser humano necesita conservar algo del pasado para poder tener identidad. Si nosotros no conservamos cosas del pasado, si rompemos con la memoria del pasado, podemos perder el sentido de lo que somos. Si ustedes todos los días tuvieran que reinventarse en sí mismos, todos los días tener que volver a empezar, o cada año tener que empezar, es como si ustedes no tuvieran esa gran biografía, esa gran historia que los ata a su propia vida. Ahora piensen lo que es un pueblo, ahora piensen lo que es una comunidad que reniega de su pasado. Nos identificamos con símbolos, esto está lleno de símbolos, precisamente porque son significativos, porque son experiencias de vida y son opciones de vida, y ahí es donde la memoria tiene sentido. Pero el ser humano no se puede quedar anclado al pasado, tiene que mirar también hacia el futuro, tiene que mirar hacia las posibilidades de algo nuevo. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando siempre, porque eso lo sabemos por la condición mínima de ser seres humanos. Por lo tanto, también hay que tener algo de liberal, algo de pensar cómo que mirar algo distinto a las cosas. Creo que la gran tensión de la hermenéutica, la gran tensión de la memoria es esa: cómo asumir el futuro sin perder la identidad del pasado. Que la identidad del pasado no se vuelva un lastre, sino que sea identidad viva. Y esa identidad viva evidentemente tiene que ver en la posibilidad de que haya formas de comunicarlo hacia otros. Y eso creo yo que es lo importante de la memoria. La memoria no es en ningún momento como un fetiche al que uno le tenga que mantener pleitesía. Es lo que le da sentido de vida a eso que ustedes tienen, digamos, en los ritos que ustedes hacen, en los encuentros que ustedes hacen, en la manera en que se hacen chistes entre ustedes. Ahí está la memoria de la comunidad. También pues, porque si uno no, como si no supiera todo lo que se burlan ustedes de ustedes y de uno y viceversa. Pero ahí está también las formas de la memoria. El problema es creer que memoria es solamente texto escrito oral, ¿cierto? Esas paredes están llenas de memoria. No sé si te responde mi hermano. Sí. Recomendación por Riquet, la memoria del texto del olvido. Memoria, historia del olvido, creo que se llama. Bueno, pones Riquet, memoria, y eso te puede servir para ese proceso de texto. Sí, de hecho se une mucho lo que veíamos en clase, y es que hay cosas que son pensables en algunas épocas, ¿cierto? Y que, pues usted lo indica al principio, hay cosas que antes no podían pensar que ya las estamos viviendo, ¿cierto? Y también eso creo que se une al asumir el futuro. Sí, claro. Claro. Pero es que el futuro da mucho miedo. Pero el pasado también.
¿cierto? Es que ahí es donde está la incertidumbre pues, de lo que es el ser humano, ¿cierto? Porque el pasado puede ser terrible cuando uno cree que debe defenderlo a toda costa. Y el futuro es terrible porque genera lo que vos decís, ese sísifo absurdista, ese absurdismo, digamos, por ejemplo, de lo que viene no tiene sentido. Es que qué posible sentido puede tener algo cuando nosotros tenemos micromodas intelectuales, micromodas tal, y por eso es que a mí me cae mal el ¿sabías qué? Porque genera no es una relación con el conocimiento, sino con el consumo de ideas, con algo que se llama capitalismo cognitivo, la idea de que también incluso hay modas de producción de conocimiento, pero ¿dónde queda la profundidad de entender algo para darle respuesta a la vida humana y a las grandes problemáticas humanas? En la hermenéutica hay una cosa que dice Gadamer que me parece fenomenal, la cosa más bonita del mundo. Nosotros seguimos teniendo las mismas preguntas que un griego, son las mismas preguntas de base, qué es la amistad, qué es el destino, cómo asumir la vida con el otro. Las respuestas cambian por la época, pero las preguntas fundamentales del ser humano se mantienen. ¿Cuál es mi relación con la divinidad? ¿Cuál es mi deber con el otro? ¿Qué puedo hacer bien y qué no puedo hacer bien? Son las preguntas fundamentales de... Y en un horizonte como este, donde esas preguntas se empiezan a desdibujar, creo que es el momento donde más hay que mantenerlo, ¿cierto? Obviamente, no para uno decir soy mejor que el otro, porque también puede generarse eso, ¿cierto? Yo sí soy consciente, qué miedo, tenganle miedo a eso cuando se miren al espejo y usted diga, ve, qué casualidad, yo soy más espiritual que el otro. Buena manera de perder la espiritualidad. Que yo tengo un poquito más de bondad que el otro. Como Federico Nietzsche, que tiene un texto que dice que por qué escribo tan buenos libros. Y hay otro que llama es que por qué soy tan genial. Y uno llega y dice, como Nietzsche, como que se te pasó, ¿cierto? Pero piensen, digamos, por ejemplo, el gran riesgo que es eso. Memoria también con uno mismo. No sé si te responde, ¿querés decir algo más? No, señalar que para qué. Muchas gracias. Damos entonces Adams, Jeremy y cerramos con Sebastián. Perdón, me extendí. Una preguntita, ¿dónde entra el lenguaje y el diálogo en este tema de interpretar y comprender al otro? En ese cuidado de sí que me va a llevar luego al cuidado del otro. Esa es la pregunta del final. Mentiras, esa no es. El otro expresa siempre lo que puede, y vos también, ¿cierto? Cuando alguien expresa algo no está simplemente utilizando una herramienta llamada lenguaje, está disponiendo todo lo que esa persona es. Una de las cosas fundamentales de la hermenéutica del siglo XX, específicamente la hermenéutica fenomenológica, es que plantea que el lenguaje no es una herramienta, sino que es fundamentalmente el resumen de las experiencias humanas. Nosotros cuando decimos una palabra o un concepto, hay experiencia de vida ahí. Experiencia de personas que vivieron eso y que fueron dándole sentido a eso para que tuvieran formas vivas de la experiencia, ¿cierto? Cuando alguien te dice algo y entra en diálogo con vos, vos tenés dos opciones. La primera, intentar comprender lo que esa persona está intentando decir. Esa es la vía hermenéutica comprensiva, lo que posibilita una ética. O entrar en debate. Demuéstrame que usted tiene la razón, ¿cierto? Las dos usan el lenguaje. La pregunta es cuál es el uso del mismo, cuál es la dirección y el propósito. Vos perfectamente podés imponer la idea o podés comprender la idea, ¿cierto? Dialogar es un proceso de apertura. No necesariamente tenemos que llegar los dos a la misma idea, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo, pero hubo respeto y apertura con las ideas del otro. ¿Desde dónde lo estás diciendo? ¿Qué me querés decir? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué hay ahí profundo de lo que sos vos? El diálogo es una apertura al mundo de la diferencia del otro. Mientras que el debate generalmente implica la competencia en el lenguaje. Nosotros a veces asumimos que lo único importante de la filosofía es el debate. Eso lo retoma Gadamer, digamos, por ejemplo, de Platón. Lo que le gusta a Gadamer de Platón, fundamentalmente, ¿qué es? Que dialoga. Que se da cuenta que la gente está cooperando, no compitiendo, para poder generar conocimiento. Y esa dimensión dialógica es tal vez una de las opciones fundamentales en este mundo. Vete hacia redes y va a ver que la gente no dialoga. Ni poquito.
una pelea enorme por quién tiene la razón, quién se impone más, quién grita más, incluso con esa tontería levantar mucho la voz como si eso fuera a dar sentido, pero no es en levantar la voz donde está. A veces las personas que susurran más suavecito tienen mayor conocimiento que el que grita más. Y eso es lo que uno debe aprender a escuchar. Así como se decía que había que aprender a ser lector para poder ser escritor, una de las condiciones que a mí me gusta, digamos, por ejemplo, de la escolástica, recuerden, digamos, por ejemplo, incluso en el mundo antiguo, los pitagóricos también tenían eso, es que había que guardar silencio, primero se aprende a escuchar. Pero como nosotros vivimos en un régimen de opinión, por la democracia contemporánea, todo el mundo sabe que tiene derecho a su opinión, pero si tienen derecho a la opinión, también tienen deber de construirla. Y para eso el diálogo, escuche lo que el otro diga, aprenda bien, conozca los límites de la propia, forme una opinión cada vez más sólida, contraste el sentido de eso. Todos sabemos cuando estamos hablando sin conocimiento suficiente, sin conocimiento de causa. También todos sabemos cuando estamos improvisando. Pero eso es fundamental, ¿cierto? El diálogo implica o ayuda a reconocer los límites del yo. Y sobre eso emerge algo más profundo que el yo, que es el otro, y la relación del nosotros. Creo que eso es tal vez lo fundamental. Para eso el lenguaje, escuchar bien, mi hermano. Bien, yo también me asocio a lo que comentaba ahorita Cristian sobre que el trabajo de grado ya en una parte de la ejecución en que soy desde las prácticas pedagógicas, sobre el reconocimiento del otro desde la Cátedra de la Paz, con miras a construir una memoria histórica de cara al conflicto que hemos vivido en Colombia. Y me parece muy interesante pues, la presentación que usted ha hecho, sobre todo por las situaciones que están viviendo en Colombia y en el mundo de cara a ese egoísmo y sobre todo a ese narcisismo en que nosotros nos planteamos acabar con el otro. Y me parece muy importante traer, por ejemplo, a colación a Levinas, su planteamiento sobre la otredad en dos puntos. El primero, pues desde su historia personal como judío en la Segunda Guerra Mundial y pues la adaptación que tiene el otro en la guerra y en todo el conflicto, y sobre todo también lo que él afirma que la otredad se debería basar en yo ponerle rostro al otro, y que también eso ayudaría a contrarrestar pues, la erradicación del otro, yo también poniéndome en su posición. Y planteaba esa pregunta: ¿el cuidado del otro en nuestra contemporaneidad es un umbral utópico o es posible de cara a las situaciones de guerra y conflicto que hay en el mundo y Colombia? No es un ideal utópico total. Actualmente se utiliza un concepto que a mí me fascina, que es microutopías. Las microutopías son aquellas que piensan que no se puede hacer la transformación total de una sociedad, pero sí se pueden cambiar condiciones muy concretas para que haya una vida más digna, que haya una vida más noble, menos violenta, ¿cierto? Por ejemplo, hay una cosa que dice un filósofo estadounidense que se llama Richard Rorty, que me fascina, que es en un texto que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, que llega y dice que lo que se trata es hacer del mundo un lugar menos cruel, y que ese es el sentido de la democracia, ¿cierto? Ahora, ese sentido, digamos, por ejemplo, en términos de violencia y de formación, implica algo. El cuidado del otro, ojo con eso, no es secuestrar la identidad del otro. No es yo tomar el papel de la víctima para hablar por la víctima, porque hay gente que hace eso, ¿cierto? Entra a un lugar conflictivo, entra a un lugar de dificultad y se vuelven como defensores de ellos al punto de que no los dejan hablar, sino que ellos son los que aparecen en medios, son los que aparecen en cosas, son los que hacen las reclamas pero secuestran la comunidad, ¿cierto? Y eso es un problema enorme, porque eso evita precisamente la transformación de la misma. Es como si yo tuviera que mantener a la gente en su situación de infortunio para yo poder justificar que estoy haciendo muy bien el trabajo. Y eso es peligrosísimo. Y pasa mucho. Se trata de trabajar en comunidad, ¿cierto? En comunidad, con ellos. Esto me lo respondió un artista de acá de Medellín, de Medellín no, es un artista de Bogotá, pero que trabaja acá en Medellín, que se llama Fernando Escobar, y me dijo: usted se da cuenta que la gente dice trabajar con, y eso es un problema, se trabaja es en.
comunidad. Trabajar con comunidad es como yo trabajo con hierro, yo trabajo con madera, yo trabajo con gente. Y trabajar con gente saben muy bien que se llama esclavismo. Se trabaja en comunidad con los otros, donde hay vínculos de encuentro con el otro, reconocimiento con el otro. Uno no secuestra la identidad del otro, tiene que entrar en diálogo con él. Por eso la dimensión dialógica de la hermenéutica es fundamental para esos procesos de relacionamiento. Pensá, digamos, por ejemplo, uno de los más mentados principios de Levinas, el reconocimiento del otro como el otro absoluto, ¿cierto? Ese rostro del otro como algo total, ¿cierto? Como si fuera Dios, que creo que es así la expresión que él usa, si no estoy mal, como si fuera. Pero pensar que eso implica siempre algo, hay algo que es desconocido. El problema es que yo no puedo llenar ese desconocido del otro con el yo, porque eso implica una violencia sobre el otro. En el trabajo comunitario siempre implica eso, una responsabilidad profunda con el diálogo él. Porque si no, muy rápidamente podemos hacer la de ustedes son ignorantes, venga que yo soy el que sé, venga yo les resuelvo el problema. ¿Eso qué quiere decir? Que los mantengo en su condición. No sé si eso responde o abre más preguntas. No, pues, sí. Pero el problema viene pues por ese lado, ¿cierto? Viene por el lado del reconocimiento del diálogo. Perdón. Finalizamos esta intervención con el señor Sebastián. Gracias. No, agradecerte por esta charla y estaba Epicuro ahí y me acordaba de un discurso que dio Pérez Esquivel cuando recibió el Premio Nobel de Paz, que decía justamente ese cuidado de sí mismo en una sociedad donde vivimos en lo políticamente correcto. Y capaz que uno tiende a ese hedonismo de cuidarse a sí mismo, pero bueno, sobrepasando también los límites del otro. Entonces, ¿cómo se entendería también ese cuidado propio, ese cuidado del otro, entendiendo esos límites que tenemos, ¿no? Culturalmente, socialmente, políticamente? Mira, por ejemplo, que hay una cosa, a mí me gusta mucho Epicuro, pues en general, es muy malentendido bajo la palabra hedonista, ¿cierto? Él habla de placer, pero sabe muy bien que él es una seta, porque dice renuncie para obtener algo mejor, ¿cierto? Renuncie para obtener una cosa mucho mejor. Y porque generalmente se lo mezclas con el hedonismo sirenaico, con el hágale fiesta, que es lo que terminó sucediendo, digamos, por ejemplo, en esta cultura contemporánea. Hay un antropólogo que se llama Michel Maffesoli, muy conocido porque habló de las tribus urbanas. Él en un texto que se llama El crisol de las apariencias, o para una ética de la estética, dice que hay tendencias históricas en la cultura. Hay épocas donde la cultura se vuelve ascética y busca, digamos, por ejemplo, la espiritualidad. Y hay épocas donde cae en el en el hedonismo. Generalmente uno puede ver esas tendencias históricas a lo largo del tiempo. Épocas de regeneración moral, épocas de y lo que va a terminar pasando es que el capitalismo contemporáneo ha alargado la época del hedonismo contemporáneo. Eso tiene que ver con las posguerras, tiene que ver con la aparición del fenómeno, digamos, por ejemplo, del mundo del consumo en los 50 y todo el consumismo y de la sociedad de consumidores. Tiene que ver con una cosa que se llama, según un sociólogo que se llama Vicente Verdú, con el capitalismo de ficción, donde nosotros consumimos, es la ficción del capitalismo. La gente se identifica con la marca, ya no es el objeto útil, sino es, vos tenés un tal, vos tenés un tal, y eso se convierte en parte de la identidad. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque eso es reconocer los límites también. El límite no solamente tiene que ver con el límite ético-político, tiene que ver también con entender en qué situación se da la cosa. Nosotros somos personas del siglo XXI con las problemáticas del capitalismo del siglo XXI, con las problemáticas de lo digital del siglo XXI, y ese es el primer límite que tenemos. Que hablamos español, pero la mayoría cada vez más se vuelve bilingüe. Empiezan a aprender chino pronto, porque va a tocar, ¿cierto? Pero piensen en esas condiciones. El reconocimiento del límite es fundamental. Ahora, lo dice un filósofo que es Gilles Deleuze, con otro que es psicoanalista que es Guattari, que el capitalismo tiene una cosa, es que borra los límites. Por eso les dije la no diferencia. Borra los límites porque si no hay límites todo es consumo,
puede vender y comprar muy fácilmente las cosas que no están limitadas. Ah, a mí no me importa que eso sea tal comunidad. Uy, que va, todo lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene todos los brazos tatuados. Yo creo que él tiene por ahí unos 17 símbolos religiosos de diferentes religiones del mundo. Pero él no se identifica con ninguna. Son símbolos ya. ¿Cierto? Pero mira, por ejemplo, lo que pasa con eso. Ustedes saben muy bien que el símbolo es un vínculo de pertenencia. ¿Qué pasa con la falta de límite, donde se vuelve indistintamente un objeto más de la cultura? Eso implica esa borrabilidad. ¿Para qué sirve el límite? Para mantener identidades. Ojo, no quiere decir que los límites sean rígidos. Los límites deben ser lo suficientemente flexibles para permitir la comunicabilidad con otros, porque si no, muy rápidamente llega la violencia. Porque la mejor manera de entender, digamos por ejemplo, los conflictos humanos ha sido los inamovibles entre uno y el otro. La falta de reconocimiento, un límite muy rígido evita el diálogo, evita la falta de reconocimiento. Pero siempre hay que entender desde dónde se plantea el otro. El primer límite humano que todos tenemos es la diferencia del otro que tenemos alrededor. Hay un filósofo que creo que es Pierre Hadot, Blanchot. Blanchot llegaba y decía la siguiente cosa, miren, lo decía en términos de su esposa, pues, porque era la persona con la que más había compartido vida. Y decía, yo he tenido a esa persona ahí acostada a mi lado 40 años y sigue siendo una persona desconocida. Hay un abismo entre el otro, porque a la larga es imposible que yo pueda entender en profundidad eso. Así sea la persona con la que más he compartido. En el momento donde se instaura ese abismo de significado es donde es más necesario el diálogo. Recuerden que diálogo pues tiene di, que es dos, y si no estoy mal la palabra diálogo viene de lo que une, a diferencia de la palabra diábolos, que es lo que separa, ¿cierto? Diálogo, esa posibilidad de unir y mancomunar cosas, que es uno de los principios pues del religar, de unir, de generar comunidad, bueno, ustedes me entienden la expresión mejor de lo que yo soy capaz de comunicar. No sé si eso te responde. Profesor Santiago, una vez más agradecemos este momento y los invitamos a pasar a una merienda. Muchas gracias. No me aplaudan.